el equilibrio de mercado, la oferta y la demanda, vamos a comenzar viendo los movimientos de la demanda. O como introducción, aparte de la lectura que ustedes ya tienen señalada en el aula virtual, la demanda la vamos a entender como una cadena de sucesos que van desde advertir una necesidad o un deseo insatisfecho, eh, tener recursos para poder realizar la compra y satisfacer dicha necesidad, y definir el tiempo y cantidades en que vamos a efectuar dicha compra. Es decir, la demanda la medimos por unidades de tiempo y por volumen o por cantidades. Uno podría decir, la demanda de una persona es una taza con café cada mañana. O podría decir, la demanda de maíz durante un año para El Salvador son 33.000 toneladas. O una persona demanda 40 pupusas durante un mes. Dentro de, de la demanda, existe lo que se llama la curva de demanda, o la función de demanda. Esta obedece a varios determinantes. Entre ellos están que las cantidades demandadas van a depender del precio del bien que se está eh, tratando, o en este caso que se está comprando. Depende de los ingresos de los consumidores, depende de las expectativas de los ingresos futuros. Y aquí comenzamos a ver algunas relaciones. Por ejemplo, si nosotros decimos que la demanda depende del precio del bien, vamos a tener una relación inversa, porque si el precio de un bien sube, mi demanda va a bajar. Si depende de los ingresos, vamos a tener una relación positiva, porque a mayores ingresos, mayores cantidades demandadas o mayor para poder comprar tiene una persona. Las expectativas de los ingresos futuros también tienen una relación positiva. Cuando un consumidor advierte que en el futuro va a tener más ingresos, su disposición a consumir más va a ser positiva. También depende del precio de los bienes relacionados, y eso puede ser positivo o puede ser negativo. Sobre todo cuando los bienes son sustitutos, un aumento en el precio de un bien va a hacer que los consumidores busquen un sustituto. Entonces va a ser una relación inversa. O un aumento en el precio de un bien que es complementario también va a disminuir la cantidad demandada. Y las preferencias, que también pueden ser positivos o negativos, cuando a la mayoría de consumidores les aumenta la preferencia o les disminuye la preferencia por un bien. Y luego el tamaño del mercado, es decir, el número de consumidores en determinado mercado. Entonces esto va a ser positivo. Todas estas variables que van a determinar la cantidad demandada van a tener efectos sobre la demanda. Y esta puede aumentar o disminuir, y otro va a tener efectos directamente sobre los precios. Y hay algo que se llama o que se denomina ley. Cuando consideramos que todas las demás variables, es decir, que todas estas variables permanecen constantes o no varían, y nos concentramos únicamente en los precios, es lo que se llama ley de demanda, que cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada. Y cuanto más bajo sea el precio, mayor será la cantidad demandada. Es una ley de carácter probabilístico o hipotético, que significa que puede ocurrir en la mayoría de los casos, pero no va a ocurrir siempre. Por eso es que es probabilística, ¿verdad? Lo más lógico es que suceda, pero no siempre va a ser así. Está suponiendo que tanto el ingreso, las expectativas de ingreso, el precio de otros bienes, los gustos y las preferencias, y, y el tamaño o número de consumidores no varíe, que lo único que cambie sea el precio de un producto. Entonces lo que va a suceder es que en la representación gráfica de la demanda, que es una eh, línea o una curva de demanda que indica relaciones de precios y de cantidades, va a haber un movimiento a través de la curva o sobre la curva. Cuando
cambia el precio y cuando cambian las otras variables va a haber un desplazamiento de la curva. ¿Por qué va a suceder un cambio sobre la curva de demanda cuando hay una variación en los precios? Por el efecto ingreso y el efecto sustitución. Cuando baja el poder de compra, o sea, cuando un producto sube de precio, significa que un consumidor puede comprar menos cantidad de ese producto. Es decir, que su ingreso le alcanza para menos productos. Entonces, puede eh, que disminuya las cantidades demandadas de ese producto. Y además de disminuir las cantidades demandadas de ese producto, buscará sustituirlo eh, para utilizar otro producto en su lugar. Entonces, ese hecho de que cuando un producto sube de precio, va a generar afectaciones en el nivel de ingreso, va a generar que se busquen sustitutos y que por lo tanto disminuyan las cantidades demandadas. Acá vamos a tener un ejemplo claro. Vamos a suponer que estamos en un mercado de vinos y donde tenemos pues las cantidades representadas por Q, el precio representado por P y la curva de demanda. Una modificación en los precios va a representar un movimiento sobre la curva de demanda. Supongamos que el mercado de vinos, al precio de 6 unidades monetarias, se demandaban 10 botellas. Entonces nosotros vamos a decir, al precio de 6 se demandaban 10 cantidades y ese es el punto A dentro de la curva de demanda o sobre la curva de demanda. Pero, ¿qué va a suceder si el precio, por alguna razón, se eliminan los aranceles, entra más barato el país y pasa de valer 6 unidades a 4 unidades? Es decir, hay una disminución en los precios. Eso va a significar un aumento en las cantidades demandadas. Va a pasar de valer 6 a 4 y se va a pasar de demandar 10 a 20 unidades. Ese paso del punto A al punto B es lo que llamamos un movimiento sobre la curva de demanda. En este caso, como la demanda depende de muchos factores, el único factor que ha variado es el precio del producto en cuestión. Si estamos en el mercado de vinos, el precio que varió fue el precio de la botella de vino. Sufrió una disminución debido a la eliminación de aranceles a la importación y eso generó que ante una bajada en los precios, los consumidores demanden mayor cantidad de productos. Pero no siempre es así. Hay en ocasiones el precio no varía, sino que se modifican o varían las otras variables que determinan la demanda. Entonces vamos a suponer siempre en el mercado de vinos, por ejemplo, que tenemos a un precio X, una cantidad X establecida. eh, si hay un aumento en el número de consumidores, es decir, la población que demanda dicho producto de la noche a la mañana se vuelve más numerosa, entonces sin que cambie el precio, lo que va a suceder es que hay un desplazamiento de la curva de demanda y eso va a generar que al mismo precio haya una mayor cantidad demandada simplemente porque aumentó el número de consumidores. En este caso no ha aumentado el precio ni ha bajado, sino que han aumentado el número de consumidores y eso genera un aumento en la demanda. Cuando la demanda aumenta, se desplaza hacia la derecha. Luego tenemos siempre en el mercado de vino, ¿verdad? Supongamos que el precio sigue siendo el mismo, que tenemos a un precio de 5, una cantidad demandada de 10, eh, y que en este caso los consumidores han recibido un aumento en su nivel de ingresos. Y como los consumidores ahora tienen mayor
nivel de ingresos, lo que se espera para un bien normal es que aumente la cantidad demandada y el precio va a seguir siendo el mismo. Pero como ha aumentado el nivel de ingresos, los consumidores van a comprar mayor cantidad del producto al mismo precio. Entonces, lo que va a suceder es que pasamos de demandar 10 a demandar 15 simplemente por el aumento del ingreso. Una disminución en el ingreso generaría lo contrario, que al mismo precio se demanden menor cantidad de botellas de vino. Y ahora suponemos que hay un cambio generalizado en el gusto y la preferencia de las personas, que de la noche a la mañana, pues, por ejemplo, si estamos hablando del mercado del café instantáneo, disminuye el gusto de las personas por el café instantáneo. Y al disminuir su gusto, pues al mismo precio dejan de consumir. Suponemos un precio de 3 a una cantidad de 6 a una cantidad de 2. Es decir, en estas afectaciones, el precio va a seguir siendo el mismo, pero si aumenta el número de consumidores, la demanda va a aumentar. Si aumenta el ingreso de los consumidores, la demanda va a aumentar. Si los gustos de los consumidores se orientan hacia otros productos, pues la demanda va a disminuir, aunque el precio no haya cambiado. Y así, estos son los ejemplos de cuando la demanda se ve afectada por otros factores que no son el precio. Y anteriormente vimos que cuando la demanda es afectada por los precios, hay un movimiento sobre la curva de demanda. Ahora vamos a ver la oferta. Cuando estamos hablando de la oferta, estamos hablando, así como en la demanda, de que la oferta depende de la capacidad de producir un producto o un servicio, de hacerlo con un fin de lucro y de tener un plan de producción y de venta. Es decir, los oferentes son aquellos que tienen estas tres cosas y que además tienen la capacidad de producir porque pueden comprar los factores productivos, los insumos, la materia prima para generar un bien o un servicio y que lo están haciendo eh, para venderlo y esa venta les permite superar los costos y además tienen pues las posibilidades de hacerlo en determinado momento del tiempo. Ellos son los oferentes. Am, Cuando hablamos de la curva de oferta, también así como la función de demanda, la curva de oferta y la función de oferta depende de varios factores, es decir, la cantidad ofertada va a depender del precio del bien a con una relación positiva, es decir, si yo veo que em, por ejemplo, las piezas de pan suben de precio, yo voy a sentirme incentivado a ofrecer piezas de pan o aumentar la cantidad que ya ofrecía. Hay una relación positiva de la oferta con el precio del producto. También tiene que ver con el precio de los bienes relacionados. Si el precio del bien sustituto cae, pues mi oferta va a disminuir o si aumenta, mi oferta va a aumentar. Em, También depende de los precios de los recursos productivos, es decir, de la materia prima. Si hay un aumento en la materia prima, pues va a haber un desincentivo en la oferta y si hay una disminución en el precio de la materia prima, va a haber un incentivo en la oferta. También depende de las expectativas de los precios esperados. Si yo espero que en el futuro la pieza de pan sea más cara, pues voy a estar incentivado a ofrecer dicho producto. Y si en el futuro veo que el precio va a caer, me voy a ver incentivado a dejar de ofrecer dicho producto. Y también depende de la tecnología. La tecnología es como mezclamos los insumos, los bienes de capital, el activo fijo, el activo variable, y cómo realizamos eh, el proceso de producción o de prestación del servicio mediante una mejor tecnología que puede, a mayor tecnología, menores costos. Y luego tenemos el número de competidores. Si hay mayor número de competidores, pues habrá
mayor número de oferentes, mayor cantidad de, de productos ofrecidos. Así como existe una ley para la demanda, también existe una ley para la oferta. Aquí vamos a entender que la cantidad ofrecida de un bien o un servicio eh, durante un periodo en específico eh, depende de forma positiva del precio. Y entonces decimos, si todo lo demás, el precio, los factores productivos, la tecnología, el número de competidores, las expectativas de precios, si todo eso no cambia o permanece constante, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de este, y cuanto más bajo sea el precio de un bien, menor será la cantidad ofrecida del mismo. Porque el oferente va a verse incentivado a ofrecer o a vender un producto del cual va a recuperar sus costos. Entonces, un producto por su precio en el mercado sea alto, brinda la certeza de que va a generar ganancias. Pero un producto que en el mercado su precio sea muy bajo, entonces tiene poco margen de ganancia. Y como el vendedor lo que busca es obtener ganancias, entonces va a preferir aumentar su oferta o vender en aquellos mercados donde el precio sea más alto, y no va a estar tan incentivado a ofrecer o vender en aquellos mercados donde el producto tenga un precio muy bajo. Entonces, así como hay cambios gráficos en la demanda, también hay cambios gráficos en la oferta. Y uno de ellos es las afectaciones en el precio o los movimientos sobre la curva de oferta. La curva de oferta es una línea de precios y de cantidades. Entonces, una modificación en los precios va a generar un movimiento sobre la curva de oferta. Supongamos que en el mercado de pavos, ¿no? Al precio de 20 unidades monetarias se ofertaban 180 pavos. Estamos en este punto, ¿verdad? Cuando el precio era 20, las cantidades que se ofrecían en el mercado eran 180. Pero si de repente el precio sube a 25, es decir, la gente está valorando más el producto, por lo tanto yo voy a tener mayor incentivo a ofrecer mayor cantidad. Entonces, el precio pasa de 20 a 25 y la oferta reacciona pasando de 180 a 200, pasando del punto A al punto B. Es decir, cuando hay un aumento o una disminución en los precios del producto, hay un movimiento sobre la curva de oferta. A mayor precio, mayor cantidad ofrecida, y a menor precio, menor cantidad ofrecida. Cuando los precios bajan, habrá algunos competidores que no son capaces de obtener ganancias a ese precio y van a salir del mercado. Por lo tanto, la oferta disminuye. Y cuando el precio aumenta, hay oferentes que van a lograr tener ganancias a ese precio y van a ingresar al mercado como oferentes, y por lo tanto la oferta de mercado va a aumentar, ¿verdad? Y cuando el precio baje, es lo contrario. Em, Luego tenemos desplazamientos de las curvas de oferta. Vamos a suponer acá que tenemos un aumento en el número de competidores. Supongamos que estamos siempre hablando del mercado de pavos y vemos que hay mayor cantidad de granjas ofreciendo pavos, lo que va a generar que, que a un precio específico haya más oferentes, es que al mismo precio vamos a tener mayor cantidad disponible en el mercado. Simplemente porque hay mayor cantidad de oferentes. Si hubiese menor cantidad de oferentes, la oferta disminuye, aunque el precio siga siendo el mismo. Luego podemos tener otro ejemplo donde haya un aumento en los insumos, en la materia prima, en el alimento para los pavos, en la maquinaria necesaria para su traslado, para su sacrificio, su embalaje, y eso hará que los costos de la producción de pavos sean más altos, y por lo tanto algunos oferentes no van a tener ganancias a ese costo y van a salir del mercado. Así que lo que va a generarse es que a un mismo precio disminuya la cantidad ofertada.
simplemente porque es más caro producir, ¿verdad? Luego también puede suceder que hay una expectativa de que el precio del pavo aumente, ¿verdad? En un futuro, no ahora, sino que en un futuro. Y dado que en un futuro el precio va a aumentar, yo puedo aumentar la producción desde ya. Entonces, esperando que los precios sean mejores, la oferta aumenta sin que el precio haya aumentado. Esos movimientos también pueden darse a la inversa, tanto de la oferta como la demanda, es decir, cuando varían algunas variables que son externas, van a generar aumentos o disminuciones en la oferta, aunque el precio siga siendo el mismo. Eso es todo por ahora, que les recomiendo leer las lecturas recomendadas para esta semana.